Bienvenidos. Hace calor hoy día, ¿no? Vamos a orar ya que estamos terminando este tiempo de adoración y alabanza, para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre Santo, bendito Dios, presentamos, Señor, esta tarde ante ti en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias por habernos traído a este lugar. Te pedimos, Dios, que hoy día tú nos enseñes de tu palabra. Te pedimos, Dios, que nuestro entendimiento sea iluminado y podamos entender realmente, Señor, y poner en práctica tu palabra. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Seguimos con nuestro estudio del libro de Romanos, la carta a los Romanos. Hoy día vamos a ver del capítulo 2, del versículo 12 al versículo 16. Queremos ir lentamente porque este libro es la perla del Evangelio, la doctrina de la justificación. Si usted llega a entender bien este libro, el resto de la doctrina de Pablo va a ser mucho más fácil de entender. Y haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos estado estudiando, en el capítulo 1 teníamos a Pablo escribiendo esta carta a los romanos, deseando estar con ellos y orándole a Dios tener un próspero viaje. Y hacemos un símil con nuestras vidas, porque muchas veces oramos para que nuestro viaje por esta vida sea próspera, pero al igual que Pablo, que antes de llegar a Roma pasó una serie de eventos no tan prósperos, porque fue como un hombre preso, naufragó y al final fue ejecutado. Pero si lee usted el libro de Hechos, los últimos 2 versículos, ve que el propósito de Dios se cumplió en su vida. En el versículo 16 y 17, Pablo ya esboza prácticamente lo que va a ser toda la teología de este libro. Y en el 18, para adelante del capítulo 1, que hace Pablo, nos muestra cuál es la consecuencia de que las personas se aparten de Dios, ¿no? Y comienza a mostrarnos cuáles son las manifestaciones de haberse apartado de Dios. Y vemos, pues, muy claramente, que una de esas características es la homosexualidad. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no es personal, eso es lo que dice. Y después da una lista, que la quiero volver a leer antes de entrar al tema, de cómo es en las personas a las cuales se empieza a revelar la ira de Dios, porque cómo se revela la ira de Dios, se aparta de ellos. Y son personas que dice el versículo 29, que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esa me gusta, no sé por qué, porque hay gente que le gusta inventar males, ¿no? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Usted lee esto y se da cuenta que nuestra sociedad actual está llena de estas personas. ¿Y por qué está llena de estas personas? Pues son personas que han negado a Dios y Dios en su ira se ha apartado de ellos. En el capítulo 2, más bien, Pablo voltea de todas las personas que estaba hablando y ya voltea hacia los judíos y hacia los gentiles morales. Pues ahora estamos estudiando eso. Pero lo primero que le dice a ellos, ojo, si bien tú eres judío y tienes la ley, y tú eres un gentil que aparentemente sigue las leyes morales, tú no los puedes juzgar. Y eso es algo que hemos entendido nosotros y que Jesucristo lo dijo claramente.
que antes que estar mirando la paja en el ojo ajeno, mira el tronco que tú tienes. ¿Se acuerdan que hablamos de eso y nos detuvimos? No debemos juzgar a la gente de afuera, porque alguna vez nosotros fuimos como ellos. De repente no hemos llegado a ser tan perversos, pero que teníamos nuestras cosas, las teníamos. Ahora, a partir del versículo 12, podemos entender que Pablo le está hablando a los judíos, escúchenme, y a los gentiles, no le está hablando a los cristianos todavía, acá todavía no le está hablando de la justificación por la fe. En el versículo 12 está diciendo, leo, Romanos 2, 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tanto los judíos como los gentiles van a ser juzgados de una manera imparcial, como veremos más adelante. Hay mucha gente que cree que porque en este momento hay judíos que piensan que por el hecho de ser judíos van a ser juzgados de otra manera, y haciendo un símil es como hay personas en nuestra sociedad que pensando que van a hacer cosas, que hacen cosas buenas o se portan de alguna manera, piensan de que van a ser juzgados de otra manera, pero no es eso lo que quiere decir, ¿no? Ahora, los gentiles de que habla acá Pablo en la palabra son personas, escuchen que es importante, que nunca escucharon hablar de los mandamientos de Éxodo que tenían los judíos, estaban bien separados. Sin embargo, como veremos más adelante, dice que tienen la ley en su corazón. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, les voy a adelantar algo. Cada persona va a ser juzgada de acuerdo a la cantidad de iluminación que ha recibido. ¿Ya? Eso es un principio de Dios, porque la ley, teóricamente, escuchen, eso es importante, teóricamente, si usted cumpliera la ley, se salvaría, pero es imposible, pues ya sabemos, ¿no?, que la ley no se puede cumplir, pero teóricamente sí, por eso Dios le puso una valla muy alta. Ahora vamos a leer Lucas 12, 47 y 48. Ahí vamos a ver algo muy interesante. Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá mucho azote. Se está hablando del siervo infiel. Pero el 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es bien importante, porque ¿qué tanto conoce usted de la ley de Dios? ¿Qué tanto conocemos nosotros de la ley de Dios? Acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es que conforme vayamos avanzando en nuestra vida cristiana, si hacemos un símil, Dios nos va a ir demandando mucho más. Y es bien interesante porque hay personas que yo conozco que han andado durante años, durante décadas en el cristianismo y aparentemente conocían la palabra y aparentemente se portaban de acuerdo a la palabra, pero un día, según palabras de ellos, dejaron de ser cristianos. ¿Usted ha conocido a esas personas? Interesante, ¿no? Dios les va a demandar muchísimo más a ellos. Pero vamos a seguir adelante, porque vamos a ver un poco más de eso más adelante. 13, este es importante, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Otra vez, este versículo cuando lo leí me pareció
el del libro de Santiago. Ahora, si usted muchas veces va a escuchar que desde este púlpito va a pensar, eso ya me lo han predicado, eso ya lo sé, ¿por qué lo vuelven a decir? Porque ¿sabe qué? El mismo apóstol Pedro, en segunda de Pedro, yo le voy a contestar con la Biblia, 1:12, dice así, y yo les digo así, usando la palabra. Segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es interesante porque muchas veces nosotros como personas se nos deben repetir y repetir y repetir las cosas hasta que realmente las entendemos. Es como el tema de la consejería, como conversaba con el pastor Nicolás el otro día. Es increíble cómo a veces uno le da el mismo consejo a las personas una y otra y otra y otra vez, y siguen yendo a la consejería y siguen yendo a la consejería hasta que al final de un lapso da resultado el mismo consejo. Es increíble, pero es así. Y es por eso que otra vez Dios nos dice a nosotros en Romanos que no seamos oidores solo de la palabra, sino hacedores. Así que vamos a estudiar, nos vamos a detener un poco en el libro de Santiago, capítulo 1, 22 a 25. Esto es fundamental para nuestra vida cristiana, ¿no? No nos ganamos nada conociéndonos la Biblia de paporreta, dictando como loros los versículos, si no lo ponemos en práctica. Eso nunca le va a funcionar. Vamos a leer. Santiago, un hermano de Jesús, escribe este epístola, 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Pero escucha este versículo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. El versículo 22 dice, seamos hacedores de la palabra. ¿Esto qué significa la palabra hacedor en este contexto? Indica que todos los aspectos de nuestra personalidad y estilo de vida deben caracterizarse por la obediencia a Dios. Y es bien interesante, porque Jesús lo dijo. Jesús al final del Sermón del Monte, ¿qué dijo? Vamos a Mateo. Jesús lo dijo de otra manera. Usted va al libro de Mateo, al capítulo 7, él empieza desde el capítulo 5, empieza con el Sermón del Monte, empieza a dar reglas morales, empieza a hablar sobre la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno. Habla de los tesoros en el cielo, del Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, del